¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Este video tutorial ha sido elaborado para mis estudiantes de Física Básica 2 de la Facultad de Ingeniería. El día de hoy vamos a determinar la variación de energía interna de un gas ideal en 4 tipos de procesos. Un proceso isobárico, un proceso isocórico, un proceso isotérmico y un proceso adiabático. Sin embargo, antes de empezar con la parte práctica en la pizarra, es necesario realizar un análisis teórico. Empecemos entonces. Energía interna en gases ideales. Un gas ideal se compone de partículas puntuales que se mueven de modo aleatorio y que no interactúan entre sí y que obedecen a la ecuación de estado. En forma general, el trabajo realizado se define como la integral del producto escalar de la fuerza aplicada multiplicada escalarmente por el diferencial de R. Supongamos que nuestro gas ideal se encuentra contenido en un sistema formado por un cilindro, un pistón y un émbolo. La anterior ecuación se reduce a: la fuerza es el producto de la presión por el área, suponiendo que el eje del cilindro se encuentra sobre el eje Y, el diferencial de R debe cambiarse por diferencial de Y. El ángulo que forman estos dos vectores es 0 grados. Finalmente, para el caso de un gas ideal, el trabajo realizado se calcula como la integral desde un volumen inicial hasta un volumen final de la presión multiplicado por el diferencial de volumen. Esta ecuación la vamos a aplicar a un proceso isobárico, isocórico, isotérmico y adiabático para determinar el trabajo en cada uno de estos procesos. La energía interna de un gas ideal es la suma de las energías cinéticas de traslación y rotación. La energía potencial se considera despreciable. Se define el número de grados de libertad, S minúscula, como el número posible de movimientos de traslación o rotación alrededor de un eje. Para un gas monoatómico, el número de grados de libertad es 3. Para un gas diatómico, el número de grados de libertad es 5. Para un gas poliatómico, el número de grados de libertad es 6. En forma general, la energía interna U mayúscula de un cuerpo es función de varias variables. Para el caso de un gas ideal, es predominantemente función de la temperatura. U es igual a S medios nRT, de donde la variación de energía interna de un gas ideal, delta U, es igual a S medios número de moles, constante universal de los gases, multiplicado por la variación de temperatura delta T. La primera ley de la termodinámica nos permite determinar la variación de energía interna en cada uno de estos procesos notables anteriormente analizados. No olvidemos que la primera ley indica que delta U, variación de energía interna, es igual a calor Q menos trabajo, W. Empecemos entonces con la parte práctica. En las diapositivas se ha demostrado que el trabajo de un gas ideal es igual a la integral del volumen inicial al volumen final del producto de la presión por el diferencial de volumen. Ahora, analicemos diferentes procesos.
empezaremos a analizar un proceso isobárico. En un proceso isobárico, la presión es constante. Entonces este término sale y la integral es inmediata. El trabajo realizado en un proceso isobárico es el producto de la presión. La integral del diferencial de volumen simplemente es volumen, que debe ser evaluado entre un volumen inicial y un volumen final. En definitiva, el trabajo realizado por un gas ideal en un proceso isobárico es el producto de la presión por el volumen final menos el volumen inicial. El siguiente proceso notable que vamos a analizar es un proceso isocórico. En un proceso isocórico, el volumen permanece constante. Si el volumen es constante, el diferencial del volumen vale 0. Entonces, ¿qué forma toma esta ecuación? En virtud de que este término, el diferencial de volumen es 0, el trabajo realizado por un gas ideal en un proceso isocórico directamente vale 0. El siguiente proceso es un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, la temperatura permanece constante. Y la ecuación que podemos utilizar es la ecuación de estado. ¿Qué dice la ecuación de estado? Presión por volumen igual a número de moles por constante universal por temperatura. De ahí, la presión es igual número de moles R temperatura sobre volumen. Entonces, el trabajo realizado por un gas ideal en un proceso isotérmico había sido la integral de la presión, pero la presión está aquí, N, R, T sobre volumen, multiplicado por el diferencial de volumen. Esto es igual, sale NRT por ser constantes. Esta integral simplemente es el neperiano del volumen, el cual debe ser evaluado entre un volumen inicial y un volumen final. Trabajo realizado en un proceso isotérmico, NRT. Aquí estrictamente hablando, en el par de paréntesis tenemos neperiano del volumen final menos neperiano del volumen inicial. Pero todos sabemos que resta de neperianos simplemente es el neperiano del cociente de los argumentos. En este caso, volumen final sobre volumen inicial. Sin embargo, esta ecuación tiene su equivalente. Esto también se puede reescribir de la siguiente forma. Esto es NRT en un proceso isotérmico. Se cumple la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Presión inicial, volumen inicial es igual a presión final, volumen final. De la ley de Boyle, el cociente volumen final sobre volumen inicial había sido presión inicial sobre presión final. En conclusión, el trabajo realizado en un proceso isotérmico también es igual a NRT neperiano, presión inicial sobre presión final. Ambas ecuaciones nos calculan el trabajo en este tipo de proceso. Finalmente, vamos a calcular el trabajo realizado en un proceso adiabático. En un proceso adiabático se conoce y se debe aplicar la ley de Poisson. ¿Qué dice esta ley? Que el producto de la presión por el volumen inicial a la gamma es igual al producto de la presión final
volumen final a la gamma. O lo que es lo mismo, presión por volumen a la gamma igual a constante. Entonces, el trabajo realizado en un proceso adiabático a través de nuestra ecuación general es, fíjense, presión. Pero la presión es K veces, despejando de la ley de Poisson, K veces volumen a la menos gamma por diferencial de volumen. La constante K sale de la integral. Gamma es diferente de 1. Esta integral es inmediata. Y simplemente vale volumen a la menos gamma más 1 dividido entre menos gamma más 1. El resultado de la integral debe ser evaluado entre un volumen inicial y un volumen final. De aquí, el trabajo realizado es igual K veces sobre 1 menos gamma. Evaluamos. En el límite superior vamos a tener volumen final a la 1 menos gamma. Menos, ahora evaluamos en el límite inferior. Vamos a tener el volumen inicial elevado a la 1 menos gamma. Trabajo realizado en un proceso adiabático. Introducimos la constante K. Aquí tenemos K veces volumen final a la 1 menos gamma. Menos K veces volumen inicial a la 1 menos gamma. Todo dividido entre 1 menos gamma. Igual, la constante K es el producto de la presión por el volumen a la gamma. En el primer término del numerador, la constante K conviene verlo de esta forma. La constante K es presión final, volumen final a la gamma multiplicado por volumen final a la 1 menos gamma. Menos, en el segundo término del numerador, la constante K conviene verlo como el producto de la presión inicial, volumen inicial a la gamma, y eso multiplicado por el volumen inicial a la 1 menos gamma. Todo dividido entre 1 menos gamma. En definitiva, y la ecuación que debemos conocer es que el trabajo realizado en un proceso adiabático había sido, ¿cuánto resulta este producto? Este producto simplemente resulta ser presión final, volumen final, menos. Este otro producto simplemente resulta ser presión inicial, volumen inicial. Todo dividido entre 1 menos gamma. En esta primera parte, utilizando la definición de trabajo de un gas ideal en forma general, se ha calculado el trabajo en un proceso isobárico, el trabajo en un proceso isocórico, el trabajo en un proceso isotérmico y finalmente el trabajo en un proceso adiabático. A partir de aquí, vamos a definir a S minúscula como el número de grados de libertad. U mayúscula es la energía interna de un gas ideal. La energía interna es función de varias variables, pero en el caso de un curso de Física Básica 2, vamos a suponer que la energía es predominantemente función solamente de la temperatura. De aquí, la energía interna es el número de grados de libertad medios multiplicado por N, por R, por T. La energía interna de un gas ideal en un curso de Física Básica 2 solamente es función de la temperatura.
Pero esto no es del todo cierto. En realidad la energía interna es función de varias variables. Pero en termodinámica no nos interesa calcular la energía interna. Lo que nos interesa calcular es la variación de energía interna, delta U. Delta U, utilizando esta ecuación, va a ser igual a S medios NR delta T. A partir de aquí, y utilizando la primera ley de la termodinámica, vamos a determinar la variación de energía interna en estos 4 tipos de procesos, una vez que tengamos la pizarra en blanco. Muy bien, ¿qué indica la primera ley de la termodinámica? La primera ley indica que la variación de energía interna, delta U, es igual al calor menos el trabajo. Por una parte. Por otra parte, se ha definido delta U como S medios nRT delta T. Determinemos ahora el valor de delta U en los 4 tipos de procesos notables. Empecemos con un proceso isobárico. Aquí la presión es constante. Se ha determinado el trabajo en un proceso isobárico. Y delta U en un proceso isobárico simplemente es número de moles, calor específico a presión constante, multiplicado por delta T. Vamos con el siguiente proceso, al cual lo hemos denominado proceso isocórico. En un proceso isocórico el volumen es constante y no olvidemos que el trabajo es cero. Aquí el trabajo es cero. Si aplicamos la primera ley, delta U igual a calor menos trabajo, el trabajo es igual a cero. El calor transferido había sido igual a la variación de energía interna en un proceso isocórico. Y esto es igual a número de moles, calor específico a volumen constante por delta T. Ahora analicemos un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, el diferencial de T o la variación de energía interna delta T vale pues 0. El hecho de que delta T sea igual a 0, si recurrimos a esta ecuación, a la de la energía interna, podemos concluir que en un proceso isotérmico la variación de energía interna en un proceso isotérmico simplemente es igual a 0. Finalmente, analicemos un proceso adiabático. El proceso adiabático también se conoce como proceso isoentrópico. Isoentrópico en virtud de que este proceso se lleva a entropía constante. En un proceso adiabático la transferencia de calor es 0. No existe transferencia de calor.
Entonces, podemos recurrir a la primera ley y escribir la siguiente ecuación. Delta U es igual a calor menos trabajo. Pero en un proceso adiabático, también denominado proceso isentrópico, la transferencia de calor es cero. Consecuentemente, la variación de energía interna en un proceso adiabático había sido igual al trabajo realizado en un proceso adiabático, pero con signo negativo. Aquí vamos a tener, recordando la cuarta ecuación deducida, presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, dividido entre 1 menos gamma, pero por este menos, aquí vamos a tener gamma menos 1. De esta forma, recurriendo a la definición general de trabajo, recurriendo a la primera ley de la termodinámica y recurriendo a la definición de variación de energía interna en un gas ideal, el cual solamente es función de la temperatura, en esta exposición se ha determinado la variación de energía interna en un proceso isobárico, en un proceso isocórico, en un proceso isotérmico y finalmente en un proceso adiabático. Espero que la exposición haya sido clara y suficiente. Muchas gracias por su atención.